Les falta cuadrar esa versión de que no hay ningún problema, que lo reportaron y no pasó nada. Y no pasó nada. Que Vicky les mande otra vez la grabación. Mire, la razón por la cual le preguntaba a María Cede lo de internet, Sí. escuche la cifra. Periódico La Razón. Para 2040, el 70% de las parejas habrán conocido su relación por internet. 70%. 2040, ya no estaremos, Alberto. 2040. En el mercado. Ya regresamos. No, en el mercado hace siglos. Esta es la W. Nico, ¿qué se siente estrenar el último smartphone? Nico. Nico debería hablar, pero está quitándole el plastiquito a su celular nuevo en cámara lenta. Sabemos que a ti como a Nico les gusta estrenar. Por eso en Claro y Colpatria pensamos en él y en todos nuestros clientes que se la juegan siempre. Y les dimos una tarjeta de crédito que les devuelve el 20% en la primera compra y el 10% en las demás compras en Claro. Tecnología, entretenimiento y hasta el pago de su factura. Solicítala en www.colpatria.com y disfruta la increíble sensación de estrenar. Multibanco Colpatria Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conoce condiciones en colpatria.com. Hora de seguir evolucionando juntos y de estrenar tu Renault con 5 meses a 0 pesos, más seguro todo riesgo por 2 años. Renault 50 años presenta en la W. ¿Qué hora es? 12 del mediodía en punto. Llevamos 50 años haciendo parte de tu vida. Celebremos juntos este aniversario estrenando Renault con 5 meses a 0 pesos y seguro todo riesgo por 2 años. Renault, 50 años evolucionando contigo. Conoce términos y condiciones en www.renault.com.co. Aceite de palma 100% colombiano. Preparaciones increíbles. Hinchas felices presenta en la W. Boletín de Deportes. Vamos con los deportes porque llegó Vicky. En un minuto, Vicky, ¿qué tenemos? Julio, hoy vamos a dedicar un espacio a Iván Cepeda y Antonio Sanguino, porque ellos al lado de Roy Barreras han denunciado seguimientos y chuzadas de la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia les respondió que no es cierto, pero los vamos a escuchar, vamos a ver cuáles son sus argumentos, qué es lo que les ha pasado, y pues lo que no puede pasar es que las chuzadas y los seguimientos regresen al país, Julio. Ni más faltaba. Vicky, gracias. Sanguino, Iván, y en ese combo también estaba Roy Barreras, ¿no? Sí, correcto. sí. Pero Roy anda de vacaciones fuera del país y no lo podemos tener, pero ya tenemos aquí a los otros dos congresistas. Suficientes, sobrados. Andrés, un titular deportivo. Cristiano Giuntoli, director deportivo del Nápoles, está en Madrid para reunirse con Jorge Méndez, agente de James Rodríguez. Dice la prensa italiana que James ha elegido al Napoli y se espera que en las próximas 48 horas el asunto quede resuelto. Muy bien. Alberto, ¿qué hora ganó? 10:59. 10:50. 4 ganadores. 10:59. 4 ganadores, Julio, que vamos a repartir ¿cómo? 1, 2, 3 boletas y 4 vajillas. Y 4 vajillas. Listo, entonces le doy únicamente arrobas, Julio. A las 10:59:00 entró arroba Elena Abril 6. Gana boletas a Disney on Ice. A las 10:59, 0 segundos 54 milésimas, arroba Carito BS. Gana boletas cuádruples para Disney on Ice. A las 10:59, 0 segundos 295 milésimas, arroba Rosatap08. Gana boleta familiar, Family Pack para Disney on Ice. Y arroba Edimacopi. A las 10:59, 0 segundos 763 milésimas. Hizo el trino que se lleva una espectacular vajilla de carulla. Esta es la W, Valentina, las 5 más leídas en eltiempo.com. Buenas tardes. Ya las notas relacionadas con el futuro de 2 generales del ejército salpicados en denuncias por corrupción encabezan la lista de las más leídas de este martes. En los últimos minutos está siendo muy consultada la decisión anunciada por el Ministerio de Defensa de llamar a calificar servicios, es decir, de sacar de la institución al general Jorge Romero y de aceptar una solicitud de vacaciones por parte del general Orlando Fajardo. También está siendo muy consultada la noticia sobre la captura de una mujer de 29 años que se hace pasar por policía y por trabajadora social para acercarse a uniformados y luego de entablar relaciones sentimentales con ellos, estafarlos. El seguimiento que le venimos haciendo al tema de los rompevidrios tuvo un nuevo capítulo con la declaración de la SIJIN de Bogotá, que encontró esta semana un cambuche en la zona boscosa que colinda con la carrera séptima con la calle 94 en Bogotá, en el que había botados carteras y bolsos desocupados de sus víctimas. Les recomendamos leer la historia sobre la Virgen de Chiquinquirá, en la que explicamos cómo llegó a convertirse en un símbolo de cohesión social en el país.
El anterior informe en la W fue una presentación de Fede Palma. Celebra el triunfo de tu equipo con tu familia, haciendo deliciosas recetas con el ganador del partido. El aceite de palma 100% colombiano. Preparaciones increíbles, hinchas felices. Visita ya lapalmaesvida.com y conoce todos sus beneficios. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. 12 del día, 5 minutos, numeral en la W, las chuzadas son, ese es nuestro numeral de hoy, numeral en la W, las chuzadas son. A propósito de lo que han denunciado varios congresistas de la República, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino, quienes aseguran que están siendo víctimas de seguimientos y chuzadas. Señalaron directamente a la Dirección Nacional de Inteligencia, una oficina que, a ver, ¿qué les digo? Que ha tenido una trayectoria un poco turbia, sórdida. Y no hablo de este gobierno necesariamente, hablo de la historia de esa oficina que nace después de que acaban con el DAS. Y pues queda ese engendro extraño ahí que, ¿quién lo controla? Le reporta obviamente al presidente de la República. Pero ¿quién controla eso? Recuerden que allí, la gente que ha pasado por allí, los directores, pues han sido bastante cuestionados y algunos han salido como en medio de incendios por la puerta de atrás. Así que hoy vamos a tratar ese tema. Vamos a estar conversando con Iván Cepeda y con Antonio Sanguino, porque Roy Barreras está fuera del país. ¿Qué es lo que les ha pasado? ¿Por qué dicen que los están siguiendo y los están chuzando? La Dirección Nacional de Inteligencia dijo que eso no era cierto, pero los vamos a escuchar y vamos a darles este espacio. Numeral en la W, las chuzadas son, pues son algo que nunca debe regresar. Son un problema gravísimo, son un delito principalmente. Y quienes las cometan, pues tienen que irse a la cárcel, donde tienen que estar. 12 del día, 7 minutos, noticias muy rápido. María Camila, ¿qué pasó? Hola Vicky, Emilio Archila, el consejero presidencial para la estabilización, se pronunció sobre la ausencia de Santrich en la Corte, dijo que espera que se le dicte orden de captura, que se inicie el proceso de silla vacía, que el partido político FARC lo expulse definitivamente y dijo que hay otra alternativa y es que la Interpol emita una circular azul para buscarlo en caso de que se confirme que está fuera del país. Procedería para darle confianza y tranquilidad al país sobre la contundencia de la justicia, es que le dicten una orden de captura para que los organismos del gobierno y los organismos de policía judicial puedan perseguirlo y obviamente que se le inicie el proceso por los delitos con posterioridad a la firma del acuerdo en ausencia. 12 del día, 7 minutos, Lucas, ¿qué pasó? Pues Vicky, la decisión de Jesús Santrich de no comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para responder a los señalamientos que se han hecho en su contra por narcotráfico generó el rechazo de distintos sectores políticos. El ex jefe negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, a través de su cuenta de Twitter calificó la conducta de Santrich como inaceptable y señaló que debe ser excluido del proceso y la Corte debe ordenar su captura. Al respecto también habló el representante de la Cámara del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Que no compareciera Jesús Santrich hoy a la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia demuestra que nosotros teníamos la razón, pero además que le facilitaron absolutamente todo para que existiera plena impunidad. Y uno de sus invitados de hoy, Vicky, el senador Iván Cepeda, uno de los mayores defensores del Acuerdo de Paz de La Habana, calificó esta conducta de Santrich como un grave incumplimiento a los acuerdos de paz. Bueno, yo creo que este es un gravísimo incumplimiento del Acuerdo de Paz. Santrich se había comprometido ante la Corte Suprema, ante las víctimas, ante las personas que respaldamos el proceso de paz, a
comparecer ante la justicia, hoy no lo ha hecho. 12 del día, 9 minutos, y cierro este bloque con Luz Helena Fonseca. Pues Vicky, como ya le hemos estado anunciando, la Corte Suprema de Justicia suspendió la audiencia contra Jesús Santrich que se tenía programada esta mañana. La defensa sí llegó, pidió una nueva fecha, mientras que la Procuraduría se opuso y radicó el escrito para solicitar que sea ordenada su captura. Llegaron Gustavo Gallardo y su abogado Eduardo Matías, quienes aseguraron que Jesús Santrich continúa con la intención de colaborarle a la justicia. Así lo explicaron. Ya tenemos las 12 del día, 9 minutos, 12, 9 minutos. Bueno, la otra noticia, Jairo, antes de empezar nuestra conversación hoy con Iván Cepeda y con Antonio Sanguino, numeral en la W, las chuzadas son, la otra noticia gorda, es la de los militares, ¿no? Sale el general Romero, lo llaman a calificar servicios, ¿y qué más movimientos hay? Pues Vicky, las otras son de carácter administrativo, lo ha dicho, lo anunció desde ayer el ministro de Defensa, que iban a colaborar absolutamente con todas las investigaciones que se están adelantando tanto en lo disciplinario como en lo penal. El propio fiscal general encargado, Fabio Espitia, dijo en las últimas horas que las investigaciones contra algunos de estos generales ya se estaban siguiendo allí en la fiscalía desde hace año y medio, y que esto estaba en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema que está recaudando todas las pruebas. Pero como usted lo dice, la noticia pues más importante es que llaman a calificar servicios al general del Ejército Jorge Romero. Y lo que es claro es que no hicieron nada, ¿no? Que no habían hecho nada hasta que Semana no publicó las denuncias el pasado fin de semana. Esa es una realidad, Jairo, porque a los generales los protegen y hay un halo superior que los protege. Eso es una realidad. Nada, en el caso del general Adelmo Fajardo, él es el subcomandante del Ejército, el ministro Guillermo Botero ha dicho que se le autorizan unas vacaciones para que prepare su defensa, es decir, para que tenga todo el tiempo y se concentre en defenderse de los señalamientos y las investigaciones le digo que están cursando tanto en la Fiscalía como en la Procuraduría. Bueno, 12 del día, 11 minutos, 12:11, numeral en la W, las chuzadas son, ya empiezan a participar mucho todos nuestros oyentes y saludamos a nuestros invitados. Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la audiencia y, por supuesto, a mi colega Iván Cepeda. Iván Cepeda, bienvenido a la W. Vicky, gracias. También saludo a Antonio y, por supuesto, a toda la gente que sigue este programa que es muy escuchado. Entre otras cosas considero, senadores, y bueno, nos queda Roy Barreras que tratamos de detenerlo, pero no fue posible porque está fuera del país, pero una denuncia tan grave como la que ustedes han hecho en bloque este fin de semana no se puede quedar ahí, no se puede quedar solamente en un titular, sino que de verdad toca mirar qué es lo que está pasando. Ustedes dicen que los están siguiendo y los están chuzando y señalaron a la Dirección Nacional de Inteligencia. Cuéntenme qué es lo que les está pasando. Pues hemos recibido información de varias fuentes en el sentido de que en la Dirección Nacional de Inteligencia, incluso la información que hemos recibido indicarían que el propio almirante director de esta agencia, que fue producto de la Ley de Inteligencia de abril del 2013, que es una ley que además reorienta las labores de inteligencia a la protección del régimen democrático y a la protección de los derechos humanos, por supuesto, dándole un valor estratégico a la inteligencia y la contrainteligencia del Estado, habrían ordenado y habrían diseñado un plan contra 10 personas, entre ellas 3 congresistas, por lo que hemos sabido, el senador Roy Barreras, el senador Iván Cepeda y otras personas, digamos, que son críticos del gobierno o que son trabajadores y defensores del acuerdo de paz que recientemente ha celebrado el Estado colombiano, y que esas labores estarían dirigidas a afectar la imagen pública y el trabajo que adelantamos y incluso a llegar hasta acciones de entrampamiento judicial o de entrampamiento jurídico, como se ha venido conociendo en el último tiempo, y esas indicaciones, esas informaciones son informaciones de fuentes muy serias, que por supuesto por razones obvias no podemos revelar aquí
a través de estos micrófonos, pero que nosotros quisiéramos fueran objeto de una preocupación del alto gobierno, del propio presidente de la República, y que fueran también un motivo muy, muy especial para adelantar investigaciones que permitan corroborar esta información, porque estamos hablando de volver de nuevo a las chuzadas. ¿Quiénes son las otras personas? Porque hasta ahora sabíamos Iván Cepeda, Roy Barreras, Antonio Sanguino. ¿Quiénes son los otros Dice 7? que son 10. Sí, la información es en ese aspecto todavía incompleta. Sí. Y lo que nos llama la atención es que, en primer lugar, se dan circunstancias de tiempo, modo y lugar claramente. Es decir, la información es, estas personas de la Dirección Nacional de Inteligencia hicieron una reunión, por lo menos una conocemos, que fue en el barrio El Salitre, en un apartamento. Se reunieron personas que estaban actuando, se nos dice, bajo la directriz de el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante en retiro Amaya. Rodolfo Amaya. Y se nos dice que en esa reunión hubo un orden del día en el que se procedió a pasar revista a una lista de personas. Se nos dijo en primer lugar que éramos 10 personas sobre las cuales se ha puesto la etiqueta de ser objetivos políticos, y que las labores de inteligencia que se van a hacer tienen más o menos un procedimiento claro, y es reunir información sobre la base de practicar toda clase de interceptaciones, que por supuesto son sin autorización judicial, porque ninguno de los tres ha sido en informado. esa reunión estaría el almirante No sabemos Amaya. quiénes estaban allí, pero seguramente no él, porque se dice que quienes estaban en la reunión asumieron que él era el que había dado la instrucción. O sea, que era una orden de él. una O sea, orden tenía de que él, haber alguien representándolo a él. Exactamente, o miembros muy cercanos a todo el trabajo que él realiza. Ahora, se nos dice que entonces hay que recopilar información, que esa información se recoge a partir de la interceptación de los medios de comunicación, celulares, correos electrónicos, WhatsApp de cada uno de nosotros, que posteriormente se va a procesar esa información. Para nosotros eso no quiere decir otra cosa que manipular la información obtenida para crear campañas de descrédito ante la opinión pública, y también para eventualmente, como lo ha dicho el senador Sanguino, hacer procesos judiciales sobre bases falsas. Ahora, esa es una primera información. Pero a los días de esa información, que ya es ¿Cuándo suficientemente reciben alarmante, esa primera información? el senador Roy Barreras nos comentó de esto hace unas semanas, hace un par de semanas o 3 semanas tal vez. Nosotros, por supuesto, recibimos esa información y comenzamos a discutir la manera en que íbamos a hacer eso rápidamente. Y esa poner eso reunión, rápidamente. senador, ¿y esa reunión se habría realizado hace 3 semanas o tienen fechas aproximadas? Se dice que es el 30 de marzo. 30 Esa de es marzo la este año. información. 30 de marzo fue la reunión en Ciudad Salitre. Exactamente, pero la información que nos llegó fue, digamos, muy posterior. Sí, pero es importante ir precisando las Claro, fechas. por eso Entonces, digo el 30 de marzo de que este la año se información dio la tiene- reunión supuestamente. Claro, que la información tiene detalles que son muy llamativos. Y ustedes reciben la información De acuerdo. de manos de Roy Barreras hace aproximadamente 3 semanas. Digamos que ese es el orden de los hechos, pero hay un nuevo hecho después. Señor. Y es que una fuente distinta, Ujú. que no tiene nada que ver con la primera fuente que le comunica esto a Roy, me hace saber a mí que se están realizando preparativos para, por medio de interceptaciones de mis comunicaciones, generar una campaña de descrédito, porque soy considerado objetivo político. ¿Por qué, Bueno, senador? ah, ¿Por qué razón? no, yo creo sería que, considerado objetivo digamos, político? yo creo que aquí las razones son evidentes, ¿no? Nosotros hemos cumplido un papel que es muy visible con el senador Roy Barreras, con el senador Sanguino, en la Comisión de Paz del Senado de la República. Ejercemos una labor de 24 horas sobre 24 para garantizar que salga adelante el proceso de paz. Hemos abogado porque haya un proceso similar con el Ejército de Liberación Nacional, porque se pueda salir adelante con la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en todo eso hemos tenido polémicas que son obviamente públicas, son absolutamente claras con el gobierno,
con los ministros, con el propio presidente, con el líder de la bancada del Centro Democrático en el Congreso, el senador Álvaro Uribe. Así que es evidente que quienes estén en esa supuesta actividad pues tendrían el objeto de por lo menos obstruir, para no decir intentar acabar con nuestra labor política. Esa segunda fuente, senador Antonio Sanguino, ¿qué les dice? Esa segunda fuente, porque el senador Cepeda habla de un primer aviso de una fuente a partir de Roy Barreras que los entera. Pero luego vienen unos hechos nuevos. ¿Qué pasa en esos hechos nuevos? ¿Qué les advierte esa nueva fuente? Bueno, realmente quien recibió esa información fue Iván y es el que conoce más los detalles. Fue una información así como la planteo. Me dijeron, cuídese porque sus medios de información, de comunicación están siendo interceptados. ¿Les dieron a ustedes para alguna hacer evidencia? una campaña de descrédito? ¿Les dieron alguna evidencia? Es decir... ¿De la reunión? No, pero digo de que ustedes están chuzados y seguidos. ¿Les dieron alguna evidencia aparte de alertarlos? El listado de los 10, pues ya lo habíamos dicho, fue comentado y fue, digamos, hecho explícito en la reunión del 30 de marzo, por lo que sabemos, en el barrio El Salitre de Bogotá. ¿No? Y en todo caso, digamos, con esta información y con los antecedentes que ha habido en Colombia en relación con el episodio de las chuzadas, etcétera, etcétera, sobre todo porque la Dirección Nacional de Inteligencia y la Ley de Inteligencia buscaba corregir el vergonzoso episodio de las chuzadas en la época del DAS. La propia Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo que se crea en sustitución del DAS. Y por esa razón nosotros pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, tuvimos una reunión con el señor vicefiscal y ya ha sido formalizada una denuncia penal, digamos, contra la Dirección Nacional de Inteligencia en la propia Fiscalía para que la Fiscalía adelante las investigaciones eso es muy del importante. caso. Ya Sí. interpusieron una denuncia Sí, claro, formal. claro. Sí, ya interpusimos una denuncia formal y estamos esperando la respuesta del presidente de la República. Le enviamos una carta y todavía no nos ha respondido. Ni siquiera la ministra del Interior ha tenido la delicadeza, ¿no?, de llamarnos a indagar, ¿no?, y a solicitarnos más información sobre lo que decimos en la carta. Salió un comunicado de la Dirección Nacional de Inteligencia rechazando estas, digamos, solicitudes de investigación que hemos hecho, como si lo que hubiésemos demandado nosotros era un pronunciamiento aceptando o rechazando de la Dirección Nacional de Inteligencia lo que nosotros estamos advirtiendo. Nosotros nos dirigimos al presidente de la República, que es el que tiene, digamos, en la indicación de jerarquía del Estado, digamos, un lugar por encima del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque, por supuesto, si el director es el que está comprometido en estas denuncias, pues difícil que él sea el que adelante la investigación para develar que efectivamente él tiene responsabilidad en lo que estamos denunciando. Recordamos nuestro hashtag hoy, numeral en la W, las chuzadas son. Numeral en la W, las chuzadas son. Hay muchos mensajes, pero también hay muchos insultos, entonces... Como es común en este ambiente. Sí, sí, sí. Leo algunos que no sean groseros, pero que sí son, pues, obviamente... Dice, por ejemplo, Alejandro Murillo, numeral en la W, las chuzadas son nada, una cortina de humo de estos tres señores, por ejemplo. A ver, Manuel Beltrán. En la W las chuzadas son lo que hizo Avianca en cabeza de Fromovich para acabar y masacrar a los pilotos. Solo yo, dice, numeral en la W, las chuzadas son anticipación a cualquier tapado que tengan los chuzados. La gente asume que el chuzado es culpable, que los chuzan es porque tienen alguna culpa. Sí, pero no, aquí el asunto no es que, es decir, ¿cuál es el sentido de esta labor? Esto no es para averiguar información de las autoridades sobre actividades que hacemos nosotros. No, lo que nos dicen es que están recopilando información para desacreditarnos. Es decir, eso es una abierta violación a las funciones que cumple la Dirección Nacional de Inteligencia, no solamente porque el procedimiento es ilícito, sino porque se hace precisamente para ir en contravía de lo que preceptúa la Ley de Inteligencia sobre cuál es la misión que cumple un organismo de esta naturaleza. Y lo que dice la ley es que debe ser para proteger los derechos de los ciudadanos, ¿no? Aquí lo que se está buscando es generar una campaña en la cual se nos descalifica, se dice que
eventualmente estamos cometiendo acciones o actividades ilegales y que bajo ese precepto entonces se nos puede investigar y probablemente juzgar y sancionar. Que tendría que ser en ese caso la Corte. Sí, pero por supuesto. Ustedes están delinquiendo, la Corte claro, tendría para que investigar. reenviar eso a los organismos competentes. Por el Pero fuero. yo quisiera hacer un comentario sobre lo que ha dicho el senador Sanguino sobre la respuesta que nos han dado. Es decir, a mí me impacta mucho esa respuesta, no solamente porque el presidente ha guardado total silencio sobre este asunto, sino porque la respuesta no es, pero ¿cómo es esto tan grave? Vamos a averiguar de qué se trata esta situación. Por favor, tengan la amabilidad de darnos la información, vengan a ampliar eso que están diciendo en la carta. Por favor, dennos todos los elementos para saber si es que está ocurriendo eso, cómo podemos subsanarlo, corregirlo. No, esto es en un tono absolutamente soberbio y displicente, decir que se rechaza, entre comillas, lo que nosotros señalamos, que ni siquiera se sabe de qué se trata, y además de eso, hablar simplemente de seguimientos, porque ahí no se dice en la carta, no escuché, ni leí, ni he visto en ninguna parte declaraciones en ese sentido, que se niegue que se nos está interceptando. Lo que Referencia a dice la supuestos carta seguimientos. es seguimientos. No, nosotros decimos claramente lo que hay es una labor de interceptación. Entonces, ¿qué sensación le queda a uno? Que se nos diga, no los estamos siguiendo, pero sí los estamos interceptando. ¿Y qué? No, eso no es admisible. ¿A de ustedes, ninguna manera. a ustedes les contestó, los buscó el director nacional de inteligencia o algún funcionario de allá? Porque los señalamientos van directamente hacia esa oficina. ¿Los Para han nada, buscado? Para nada. A mí no me han buscado, no sé si a Iván. No, para nada. Y supongo que a Roy tampoco. Pero mire, es que aquí digamos, lo peligroso y lo que debe generar una preocupación en el país no es solo sobre quiénes en lo personal estamos siendo objeto o podríamos ser objeto de una actuación ilegal de la Dirección Nacional de Inteligencia, sino de las implicaciones que eso tiene para una democracia como la colombiana. Es que la Dirección Nacional de Inteligencia no puede convertirse en un instrumento para perseguir al opositor político. No puede convertirse en un instrumento para perseguir a quienes tienen una opinión en relación con un asunto crucial para la agenda política del país, como es el tema de la paz y del acuerdo de paz, que es una opinión distinta, ¿no? O matizadamente distinta o abiertamente distinta a la del gobierno. Es decir, esa no es la función del sistema de inteligencia creada por la ley, ni es una función de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Aquí no puede haber una policía política al servicio del presidente, del gobierno o del partido de gobierno. Quiero preguntarle si en esa lista de 10 todos son políticos o hay periodistas, Nos dijeron que eran ciudadanos muy reconocidos. ¿Pero les dieron los nombres? ¿Puede haber periodistas? Hay periodistas. Hay periodistas, está confirmado. Hay periodistas, hay investigadores también reconocidos sobre temas del conflicto, de la paz, en fin. Oiga, hablemos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Yo no sé, yo cuando pienso en la Dirección Nacional de Inteligencia en general, no pensemos en este gobierno, en el otro, no. Pensemos en lo que significa esa oficina, da como escalofrío, ¿no les parece? Digamos, la Dirección Nacional de Inteligencia es como un engendro que nace después de que acaban con el DAS, que nunca se acaba realmente, digamos, cambia de nombre. Exactamente. Pero queda una estructura y una gente pues, que está aquí o está allá, o en fin, mutó de alguna manera. Todos sus directores han tenido como un manto de duda encima siempre, algunos han salido por la puerta de atrás, han estado metidos en escándalos, siempre muy protegidos, porque es que son los que le reportan al presidente de la República, repito, al anterior, lo que sea. Bueno, desde el anterior es que existe, desde Santos. ¿Qué piensan ustedes de esa Dirección Nacional de Inteligencia? Claro, es que eso es un agujero negro, es decir, ¿Quién no los hay controla? ningún tipo de control y por eso es tan escabrosa esa labor de inteligencia y contrainteligencia. Pero porque constitucionalmente no hay un organismo que los controle. Hay una comisión que es absolutamente decorativa en el Congreso de la República que se reúne, que discute unas cosas, pero a cuyos miembros les está absolutamente prohibido por la propia ley hacer comentarios sobre qué se discute allí. O sea que eso es más o menos ¿Y tan quiénes son simbólico, esos congresistas? Pero además, como la Comisión de Acusaciones del Congreso. Pero además le digo lo siguiente, la ley establece que debe haber una representación de la oposición en esa comisión de inteligencia y contrainteligencia. Pues a la oposición no le permiten las mayorías, en este caso de la comisión segunda, en donde estamos Iván y yo, a ser parte de esa comisión de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, el control político que está en manos del Congreso,
pues desaparece y finalmente lo que hay es una comisión decorativa o una comisión de ¿Sabemos aplausos. los nombres de los que participan en esa En comisión? este momento no los tengo ¿A en qué mente. comisión pertenece? Pero son A la colegas Comisión de Segunda del otros Senado. partidos. Comisión Segunda del Senado. Vamos a averiguar quiénes son los que hacen parte Sí, de eso. sí, sería bueno. Porque le decía yo al senador Cepeda que es una oficina Ahora, sórdida. fíjese usted que la historia del país nos indica que varios de los magnicidios, de los más conocidos en el país en el último tiempo, tuvieron que ver con responsabilidad de agentes del DAS, incluso de directores del DAS, el magnicidio de Luis Carlos Galán, el magnicidio de Bernardo A ver, acaba de Jaramillo. ser capturado un exdirector de inteligencia del Jefe de DAS porque inteligencia. estaba en lo de las chuzadas de Pues claro, Avianca, supuestamente. así es. Ahora, Sí, y como usted bien dijo, Vicky, el tránsito entre el DAS y esta nueva estructura fue realmente una transición en la cual no se hizo ninguna labor de fondo por reestructurar eso. Es más, muchos de los antiguos miembros del DAS han pasado a cumplir las mismas funciones o funciones similares en otras dependencias del Estado o en las dependencias que tiene hoy esta estructura nueva. Así que no hay ningún tipo de cambio o transformación sustancial en esto. recordemos, por ejemplo, los escándalos en los que ha estado metido la DNI. Para recordar el escándalo del hacker, ahí salió mencionado la Dirección Nacional de Inteligencia en su momento. No, Vicky, Acuérdense lo que de la pasó ahí, época del hicieron escándalo de la... allanamiento, Vicky, hace claro. 2 años. Sí, cuando hace el 2 escándalo de la años, policía claro, también. y en lo del hacker que usted menciona, eso nunca había ocurrido. Por pero- orden de la Corte Suprema de Justicia, hicieron como una especie de registro o allanamiento en las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia, por orden de la Corte Suprema, cuando están investigando el caso del Y hacker. cuando el Sepúlveda. escándalo de la policía, senador Yo Cepeda, voy a- ahí también, acuérdese que en medio del escándalo, al director de esa dirección, valga la redundancia, al director, que era un general de la policía, lo sacaron por la puerta de atrás, que era el mejor amigo del entonces presidente, y entonces de pronto no supimos qué Pero a pasó. mí me llamó la atención, ya que hablamos de estos episodios recientes, lo que ocurrió en Santa Marta. En Santa Marta fue destituido, si no estoy mal, el alcalde que estaba en funciones y fue reemplazado por un funcionario Suspendido. nacional. Fue suspendido. Cuando enviaron a Andrés Rugeles. Entonces Cuando enviaron al señor Rugeles, y el señor Rugeles, la primera decisión que toma es la de hacer un allanamiento bastante sui generis a la oficina del anterior alcalde. Del Toman alcalde los titular. equipos y hay una imagen en la cual le ponen un trapo a una cámara, y cuando le preguntan al doctor Rugeles por ese tipo de comportamientos y actividades que no tienen orden judicial, él dice que todo eso es por la orden del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el almirante Amaya. Pareciera que esos directores de inteligencia están súper blindados, supremamente blindados. Porque Sí. a ninguno le pasa nada. Acuérdese que a Chandía lo investigaron, supuestamente, y no pasó nada tampoco. Bueno, no, es que en Colombia, esto no es ningún secreto, hay un manto de impunidad sobre asuntos que son o que tienen que ver con ciertas esferas de la actividad del Estado y de los gobiernos. Eso está clarísimo. Por eso digo que la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia en el Congreso es tan simbólica como la Comisión de Acusaciones. Es más o menos, está en ese mismo rango. Oiga, ustedes han sentido, porque una cosa es que a uno le diga, mira, usted lo están chuzando, bueno, uno se impacta, en todo caso, ustedes deben estar acostumbrados, qué horrible decir eso, pero ya tienen que haber recibido muchas veces esa noticia, uno se impacta, pero uno también empieza a sentir cosas o relaciona cosas. ¿Ustedes han sentido cosas que puedan relacionar con esta nueva información? Pues sí, uno generalmente tiene un poco el temor y se acostumbra, va uno aprendiendo a saber cuándo sospecha que su teléfono está interceptado, que sus comunicaciones están interceptadas. Las amenazas son permanentes, cada cierto tiempo aparecen amenazas de lo que se denominan las águilas negras. Esa dirección de inteligencia no nos ha sabido decir quiénes son las águilas negras, fíjese usted, porque las águilas negras parecen una razón social que usan los sectores
Pero Pero nunca usted se les dice entendió que son quiénes paramilitares, el ministro de Defensa dice que no hay paramilitares. Y no solo este ministro de Defensa, el anterior decía que no había paramilitares. ¿Ustedes se acuerdan de eso? O sea, en el Claro, gobierno por Santos supuesto, también decía supuesto. que no había No, paramilitares. y además el anterior ministro de Defensa también decía que el problema de los líderes sociales asesinados era de por líos de faldas. Habla usted ¿no? de Luis Carlos Villegas. Sí, del ministro Luis Carlos Villegas, pero y digamos hay como una suerte de continuum en la manera como se comportan los organismos de seguridad del Estado en Colombia. Parece que la mentalidad de Guerra Fría todavía permanece, esa idea de que hay un enemigo interno, ¿no? Todavía sigue muy acentuada en las más altas esferas de los organismos de inteligencia del Estado, no solo de la Dirección Nacional de Inteligencia, sino incluso de los organismos de inteligencia de las fuerzas militares, ¿no? A propósito del escándalo que estamos presenciando en el ejército, en la nueva cúpula militar, que ya produjo una baja, pero que todavía pareciera ser que no tuviera que ver nada con el ministro de Defensa, que sigue muy orondo, digamos, evadiendo su responsabilidad política y que pareciera tampoco tuviera nada que ver con el comandante del ejército y con la nueva cúpula militar. Pero, repito, también hay una mentalidad, hay rezagos de esa doctrina del enemigo interno que permanece y que lleva, digamos, a considerar como enemigos del orden público, como enemigos del Estado, ¿no? A quienes tenemos una opinión distinta al gobierno de turno. Claro, Yo sí parto de la sí. convicción de Ajá. que mis medios de comunicación están totalmente interceptados. Ahora, es muy difícil eso verificarlo, pero yo ya tuve la experiencia de las chuzadas del DAS. En el caso de las chuzadas ¿Y del algo DAS, pasó con mis esas chuzadas del DAS? conversaciones, ahí hay procesos que están en curso sobre eso. Esos son asuntos que todavía están en proceso Que judicial. nunca van a Yo adivinar cuando tengo nada, reuniones en mi a casa llegar a para nada. discutir temas políticos, tengo que pedirle a mis invitados, por favor, tengan a bien darme sus celulares, los pongo en el televisor, prendo el televisor, programas Para de que gastronomía para que las personas que nos están escuchando no la pasen tan aburridos, y tengo mis conversaciones porque hay que proceder así. En Colombia uno no puede tener intimidad, no se respeta el derecho que tenemos cada uno de nosotros a gozar de libertades políticas y de poder ejercer libremente nuestro trabajo. Senador, ¿alguna vez le dijeron quién lo estaba chuzando a usted cuando habla de las chuzadas del DAS? Sí, ahí hay unos funcionarios claramente identificados, ¿no? Incluso algunos de ellos ya han sido condenados. ¿Y por pero qué eso lo chuzaban a usted? Digamos, eso fue, bueno, en mi caso porque estaba haciendo un trabajo, yo no sé, aquí hay que rememorar lo que ocurría en los gobiernos de Álvaro Uribe, que entonces Uribe tenía una discusión con los defensores de derechos humanos y en el DAS aparecía automáticamente un grupo de trabajo destinado a hacerle seguimientos y hacerle interceptaciones a los defensores de derechos humanos. Había una polémica con la Corte Suprema, entonces se creó el GONI, que era el grupo de operaciones para los jueces. Entonces, esa era la etapa de Uribe, en el cual cualquier polémica o discusión pública terminaba en que se le abría un expediente en el DAS para ser interceptado y desacreditado. Mire, aquí llega un mensaje que se lo quiero preguntar, senador Cepeda. Dice Julián Hernández, numeral en la W, las chuzadas son: ahora que es confirmada la fuga del bandido del Santrich, sale el senador Cepeda con el show de chuzadas, que no se note tanto a quién sirve y que es súbdito de quién. Yo quiero que Lastimosamente lo pongamos de ese Santrich tema. no es un show, sino es una situación muy lamentable y triste, y creo yo que le hace mucho daño al proceso de paz. ¿Usted se siente, digamos, como traicionado en parte por Santrich? Se lo pregunto porque usted, digamos, ha sido una persona No, que ha ayudado de alguna manera yo las labores que cumplí en este caso, Sí. creo que vamos a salirnos Sí, un poco yo del sé. tema, pero bueno, las labores que cumplí en este caso eran porque el proceso de paz para mí es fundamental. Y la defensa, o mejor, la garantía de defensa del señor Santrich era fundamental, como parte de lo que estaba ocurriendo en ese momento y lo que ha venido ocurriendo en el proceso de paz. Allí, en el caso Santrich, hay unas denuncias muy claras de operaciones de entrampamiento. Con el senador Sanguino hicimos un debate en el Congreso con relación a esas operaciones que se hicieron. Bueno, evidentemente esos esfuerzos que hicimos fueron respondidos por parte del señor Santrich con la decisión que ha tomado hoy. Bueno, triste por él, pero no por el proceso de paz que continúa. Y evidentemente yo lo he dicho
lo dije recientemente en mi cuenta de Twitter, no me arrepiento de ninguna gestión. Así haya personas que en Twitter no les gusta lo que yo hago, que yo tengo que hacer para defender el proceso de paz. Yo no soy un político que vive para las encuestas ni para ser el rey de las simpatías, ¿no? Yo soy una persona que soy consecuente con mis ideas y actúo de esa manera. Pero se siente en ese sentido defraudado, digamos, no por sus Defraudado, sino porque usted confió en que cuando él decía no me voy a escapar, no se iba a escapar. Sí, eso es realmente lamentable. Sí. ¿no? Es decir, no solamente lo que dijo se ante el posesionó Congreso, como congresista. lo dijo ante el Congreso, lo dijo ante su partido político, lo dijo ante las víctimas, lo dijo ante la Corte Suprema y hoy en día no ha cumplido su palabra. Sí, eso es lamentable. Vamos a seguir con el tema de las chuzadas, que a eso fue que vinimos. Mire, cuando ustedes cuando mencionan el DAS, cuando mencionan el gobierno Uribe y tal, ¿ustedes creen que esto hace parte de la ideología del uribismo? Perdónenme, les pregunto eso, pero tengo que hacerlo. Digamos, estos seguimientos y esas chuzadas que ustedes están denunciando, ¿hacen parte de esa ideología o qué? Pues yo creo que hay una clara, digamos, intencionalidad política. Por eso me parece que es muy importante que esta discusión se haga pública y que además el gobierno pueda responder sobre este tipo de denuncias que estamos haciendo, que se corrobore con investigaciones muy serias y rigurosas si efectivamente esta orden fue dada y si estas actividades se están adelantando. Por lo siguiente, porque es que la Dirección Nacional de Inteligencia depende del gobierno nacional, del gobierno de turno, ¿no? El director de la Dirección Nacional de Inteligencia fue nombrada, entiendo, si mal no recuerdo, en este gobierno. Y por supuesto, si estas actividades y si estas órdenes se están dando desde el más alto nivel, esto es, desde el director de esta agencia, pues quiere decir que esta agencia o está actuando a espaldas del gobierno, ¿no? Para prestarle un servicio, entre comillas, al gobierno contra quienes ejercemos la oposición política en el Congreso, como lo hacemos Iván Cepeda y yo, y un número, o por congraciarse con el gobierno, o por, digamos, atacar a quienes defendemos el acuerdo de paz y trabajamos por la paz del país. Ahora, si el gobierno no se da cuenta, es igualmente grave, ¿no? Porque quiere decir que tenemos una Dirección Nacional de Inteligencia y un sistema de inteligencias que actúa como rueda suelta del presidente, de la presidencia y del gobierno. A los presidentes, senador Cepeda, no les gusta que los relacionen con chuzadas. Digamos, no solo les indigna, les da piedra. Y se lo digo porque el anterior gobierno siempre decía que eso se había eliminado y se había terminado, y la verdad es que si el gobierno no chuzaba, había gente dentro del gobierno que seguía chuzando. Eso es una realidad. Sí, pero en este caso de las agencias estas como el DAS y como la Dirección Nacional de Inteligencia, es evidente que esto es responsabilidad del jefe del Estado. O sea, es responsabilidad de Iván Duque. Ellos son los que dan las órdenes. Bueno, puede ser que en una agencia, como ocurre en cualquier institución, alguien desobedezca o haga una serie de cosas a espaldas de quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones fundamentales. Yo no estoy aquí haciendo una acusación, simplemente estoy constatando de que la Dirección Nacional de Inteligencia y el DAS eran o son agencias que están bajo la conducción del presidente de la República. Ahora, aquí alguien me llama la atención y me dice, bueno, en el caso mío concreto con relación a Uribe, el asunto fue el siguiente: cuando nosotros convocamos una manifestación el 6 de marzo del año 2008, y me refiero al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, fue cuando se nos practicó toda clase de labores de inteligencia, porque esa movilización se quería a toda costa evitar, una manifestación en la que salieron decenas de miles de ciudadanos. Pero usted está volviendo a la primera reunión de la que les reportan en el Salitre. Sí, no. Ahora me estoy refiriendo a la pregunta de por qué en el DAS había información. Me confundo, es porque en marzo es que se realiza, según usted. Sí, pero eso fue en el marzo de 2008, y en efecto ahí se encontró en el DAS mucha información sobre cómo se hizo el trabajo de intentar sabotear esa movilización
de marzo del 2008. Pero acuérdese que no era solo Iván Cepeda, No, era, era una lista era muy Daniel larga, Coronel, por era supuesto. Piedad Córdoba, La era Corte Gustavo Suprema de Petro, Los magistrados de la Corte. Claudia Claro. Julieta Duque, que es una historia Era terrible. los periodistas, los miembros de la oposición política, los defensores de derechos humanos y, por supuesto, los magistrados. Claro, la Corte Suprema de Justicia. La Dirección Nacional de Inteligencia, entiendo, no tiene facultades de policía judicial. Es decir, ellos no pueden ordenar y hacer interceptaciones. No, tu propio no, claro. Pero, ¿tienen equipos y tienen la manera de hacerlo? Sí, pueden hacerlo por orden de un juez. Claro, es que lo único que da que en el país son los jueces, Podrían pero por hacerlo. solicitud de la Por supuesto que fiscalía. tienen los equipos, claro que sí, es que esa es su función. Además. Sí, pero fíjense, por ejemplo, que lo dice muy claramente la ley de inteligencia, que esos equipos, esa infraestructura y esa tecnología debe usarse para la seguridad del Estado, ¿no? Con arreglo al cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos y con arreglo a la protección de las libertades individuales y de las libertades públicas. Aquí lo que estamos conociendo es un asunto totalmente contrario, ¿no?, al objeto, al espíritu y a la filosofía de la ley de inteligencia. Luego, entonces, a la Procuraduría le corresponde indagar si aquí se está violando la ley, si aquí hay una extralimitación de funciones, si aquí existen, digamos, conductas que deben ser disciplinadas por la Procuraduría, y a la Fiscalía le corresponde establecer si aquí hay delitos penales que merezcan una judicialización de esos funcionarios, que es lo que estamos pidiendo. Y por supuesto al presidente de la República una directriz muy clara en el sentido de que aquí la infraestructura de inteligencia del Estado de Colombia no puede usarse para perseguir a la oposición política y para perseguir a quienes trabajamos por la paz. Dice Nora Orozco, numeral en la W, las chuzadas son, que es la tendencia número 2 a esta hora, dice persecución al opositor. Ernesto Vaquero dice, numeral en la W, las chuzadas son, ay, lo que faltaba, las víctimas. Ahí. John Cuervo, necesarias para evitar golpes como los que suele hacer la izquierda. Además, el que nada debe, nada teme. ¿O es que acaso ustedes estarán fraguando algo en contra de alguien o algo? Numeral en la W, las chuzadas son. Fíjese que a propósito de este mensaje, yo recuerdo, inmediatamente se me vino a la cabeza Pacho Santos. ¿Ustedes se acuerdan cuando quedó en evidencia que dentro del mismo partido estaban los hackers siguiendo las comunicaciones de Pacho Santos? O sea, le espiaban sus comunicaciones, y cuando uno le preguntaba a él, siempre decía, no, pero yo no tengo nada que, digamos, no debo nada, no temo nada. Y pensaba uno, hombre, es un delito, denunció, ¿qué pasó con esas denuncias? ¿Alguien pagó? Porque estaban, ¿quién ordenó seguirle las comunicaciones a Pacho Santos? Sí, es que, digamos, aquí no se puede legitimar que a cualquier persona se le puede chuzar indebidamente e ilegalmente, porque efectivamente existe una privacidad y existen unas libertades individuales que constitucionalmente deben ser protegidas por el Estado. Eso es parte, digamos, de las normas de los derechos humanos reconocidas internacionalmente. Son compromisos del Estado colombiano en preservar la identidad. Aquí nadie está diciendo que tenemos cosas que ocultar y por esa razón entonces nos negamos o denunciamos cualquier tipo de interceptación ilegal. No, si hay una decisión de un juez, por supuesto que las comunicaciones de cualquier ciudadano, no solo de nosotros, pueden ser interceptadas. Lo ordena la Corte Suprema de Justicia cuando así lo amerita o cuando considera que hay razones fundadas para hacerlo. Y se hacen, y se han hecho, y se convierten en piezas procesales. O lo hace la Fiscalía también cuando considera que es necesario. O lo pueden hacer los organismos de inteligencia mediante la orden de un juez si está amenazada la seguridad del Estado. Pero yo creo que en este caso, en el caso de estas 10 personas, sí, ¿no? Pues yo no creo que nuestras actividades, que son actividades absolutamente públicas, absolutamente profesionales, pues constituyan una amenaza para la seguridad del Estado en Colombia. Ya habían, en un momento dado, ya había Iván Cepeda denunciado una supuesta operación para involucrarlo en un delito. Sí, pero eso fue en otras circunstancias, sí, y con relación a la gestión del exfiscal Néstor Humberto Martínez, porque yo
advertí que el señor exfiscal sí estaba dando pasos para lograr, como él lo solía hacer, una operación de entrampamiento en contra mía y también en contra de mi esposa, que trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y eso lo denuncié públicamente de manera oportuna. ¿Qué pasó con eso? Hasta ahora no ha habido ningún tipo. No lo han llamado tampoco. Llamaron a mi esposa a una de las denuncias que hice, y en el otro caso el fiscal rechazó totalmente, rotundamente, que hubiera algún tipo de investigación. Bueno, pero aquí hay que hacer ese tipo de cosas. Y en este caso, en estas nuevas denuncias que, como dice el doctor Sanguino, ya fueron a la fiscalía y se reunieron con el vicefiscal, entiendo, con el doctor Camacho, ¿qué les dijeron? O sea, sobre las pruebas que ustedes entregaron. ¿Qué entregaron ustedes? ¿Qué contaron? No, digamos, pusimos en conocimiento del propio vicefiscal estas informaciones que hemos recibido, que hemos puesto de manifiesto en la carta que le dirigimos al presidente Iván Duque, y las informaciones adicionales en detalle de la circunstancia que estamos aquí comentando y discutiendo. ¿Y el testigo ese estaría dispuesto a contarle a la fiscalía? ¿Quién les contó Claro, a ustedes por eso? supuesto, sí. Eso es clave. Claro, y ahora, pues por O sea, supuesto esa sería la prueba, que- la evidencia. Quien les contó a ustedes está dispuesto a ir a la fiscalía a ratificar lo que les claro dijo. que sí, claro que sí. Sí, pero aquí, digamos, en Colombia no puede ser que la carga de la prueba esté en la persona que es víctima. Es decir, aquí son las autoridades las que tienen que desarrollar toda la actividad necesaria para, bien sea probar que lo que se está diciendo corresponde a la realidad o no. Pero no puede ser que uno se convierta en el investigador y que entonces tenga que, encima de que eventualmente lo están sometiendo a esto, tener que demostrar que ha descubierto a quienes están transgrediendo la ley. No, yo lo digo es por la persona quien entrega la información, quien conoce de los hechos, si está Por supuesto, dispuesta nosotros a haremos acudir. todo lo necesario y pondremos toda la información que está en nuestro poder para facilitar esa actividad. Pero aquí resulta que no, es que uno tiene que convertirse también en el investigador. Y lo digo porque esa ha sido mi vida en los últimos 30 años. Yo he tenido que hacer investigaciones que debiera haber hecho la fiscalía o que debieran Es haber el hecho. deber de la fiscalía. Sí, además porque hay una circunstancia que hay que tener en cuenta, es que somos ciudadanos inermes enfrentados a un aparato de inteligencia del Estado colombiano, ¿no? Y entonces quien tiene las condiciones técnicas y además el objeto misional para adelantar las investigaciones respectivas, pues es a la fiscalía. Y el gobierno colombiano, por supuesto, tiene que activar también labores de contrainteligencia sobre el organismo de inteligencia del Estado. Y eso tiene que ordenarlo el presidente de la República. Esa investigación no la puede hacer el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que, repito, aparece comprometido en estas denuncias. Y que rechaza lo que hemos dicho. Pues No, obviamente que además saca un comunicado como si estuviéramos en un debate político. No, aquí no estamos en un debate político, aquí estamos frente a una circunstancia excepcionalmente delicada en relación con el funcionamiento de las instituciones, con las libertades públicas, con el ejercicio de la oposición, con los valores de toda democracia que deben ser preservados. ¿Qué le dicen hoy al presidente Iván Duque? Bueno, que nos tenga la gentileza de respondernos la carta que le hemos dirigido, porque nosotros nos hemos dirigido a él y hasta ahora lo que vemos es que ha guardado silencio. Nos dicen que allá en uno de sus viajes recientes, tal vez en Lima, dijo que él iba a delegar la respuesta al señor director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Bueno, no, ese no es el asunto. Es él el que nos debiera decir: aquí estoy para darles plenas garantías como parte de la oposición y como personas con las cuales tengo divergencias. Ustedes, si él les contesta directamente y les dice a ustedes no los están chuzando ni siguiendo, ¿ustedes Bueno, quedan sería un tranquilos? paso importante, sin duda alguna, pero debe haber una investigación. Aquí no es solamente lo que pueda decir un funcionario, por muy alto rango que tenga, que pertenece a la rama ejecutiva, sino son los investigadores judiciales los que deben realizar una actividad. Ahora, yo quiero decir que este no es el único caso de denuncia en este gobierno. Hay que recordar que hace unas semanas la propia Corte Suprema o la Corte Constitucional denunció que estaba siendo objeto
de interceptaciones. Y lo más interesante Corte es que Constitucional. fue el propio fiscal general de la Nación a decirles, sí señores, efectivamente, Y después que no había ustedes nada. sí están siendo No. interceptados. No, y lo Pero después dijeron que no había nada. lo anecdótico fue que se vinieron a sesionar, ¿no?, al Club del Nogal porque tenían temor de esas chuzadas en la propia sede de una de las altas cortes del país. La Entonces, ¿en constitucional, qué eso es estamos? cierto, O sea, lo que en dice este el gobierno senador Cepeda. estamos volviendo a los falsos positivos a propósito de la discusión sobre la cúpula militar, estamos volviendo a las chuzadas, estamos volviendo a muchos de los episodios que fueron motivo de discusiones y de denuncias muy serias en el país en los tiempos del expresidente Álvaro ¿Y usted Uribe. qué le dice al presidente? Primero, que nos responda, que tenga la amabilidad de responderle a 2 o a 3 congresistas, 2 de ellos de la oposición y 3, digamos, congresistas que hacemos parte de la Comisión de Paz. Nosotros hemos hecho una labor además muy importante en relación con varios de los asesinatos que se han producido en el país. La información que hemos recolectado y que hemos entregado a las autoridades han sido muy útiles en relación con el asesinato de Dimar Torres, en relación con el asesinato de María del Pilar Hurtado en Tierra Alta. Nosotros cumplimos una labor que además es pública. Y segundo, que el presidente asuma la responsabilidad política de despejar cualquier duda de que la Dirección Nacional de Inteligencia no esté siendo usada para perseguir a la oposición política y para desarrollar acciones ilegales contra quienes defendemos la paz. Una duda, ¿ustedes en el anterior gobierno 8 años nunca se sintieron seguidos ni chuzados? La verdad. No, yo, como digo, yo siempre he Ese es su partido estado del permanente. axioma de que me están Siempre, todo el siguiendo. tiempo. Como digo, cuando tengo conversaciones en mi casa, guardo los celulares, porque yo sé que eso es así, ¿no? Es decir, a no ser que en Colombia se produzca una revolución en esa materia, parto del axioma de que nos están siguiendo. O sea, que ¿somos un país de chuzadas? pues lamentablemente aquí ese tipo de organismos sí actúan sin ningún tipo de control. Pero, ¿puedo decir eso? ¿Somos un país de chuzadas? Somos un país Sí, de yo muchas creo. chuzadas. Sí, sin duda. Sí. Ahora- Yo le quiero contar, por ejemplo, ¿A las chuzadas nunca se han ido? ¿En Yo- este país se sigue chuzando? Yo creo que, digamos, hay una mentalidad que, repito, está muy acentuada en buena parte de los organismos del Estado. Quizás en algunos gobiernos se activan mucho más estas prácticas que en otras, ¿no? Pero yo le quiero, digamos, contar lo siguiente. Yo fui director de la Corporación Nuevo Arcoíris y a nosotros en varias ocasiones es muy común que así ocurra. Se metieron a la sede de la corporación y se robaron 20, un todos hurto. los equipos, o sea, eso ocurre permanentemente Ha ocurrido, claro. con las organizaciones de derechos humanos. Nosotros, por ejemplo, logramos detectar funcionarios de inteligencia de la Armada en aquel entonces, tomándonos fotos y haciéndonos labores de inteligencia a los directivos de la Corporación Nuevo Arcoíris, de ¿Pasó quien algo? estábamos. Bueno, pues hubo asesinatos en distintas No, regiones quiero del decir, país. ¿pasó algo con esos oficiales? No, Esos- nada, no, ninguna investigación. No, eso no termina en Bueno, nada. pero, Esas investigaciones terminan en eso. Yo sí creo Investigaciones. que nosotros con el senador Roy debiéramos dirigirle un derecho de petición al señor director de la Dirección Nacional de Inteligencia, preguntándole si nos están interceptando. Creo que sería una buena manera. El paso siguiente. Sí. Bueno. O hablar pues con mire, él. los periodistas, Derecho de petición directo. más que hacer denuncias, no podemos hacer nada más. Nada más está en nuestras manos, ustedes lo saben. Por eso aquí no queríamos que esto se quedara solamente en un titular por allá. Muchas gracias. Este es un espacio amplio, una Gracias. hora, para que ustedes tengan la oportunidad de contar lo que les ha pasado. También para que los escuchen, porque estoy segura que estarán tomando atenta nota en el gobierno nacional y ojalá haya un pronunciamiento sin duda alguna del presidente de la República. Es sin duda alguna algo muy importante. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros en la Muchas W. gracias por este espacio. Muchas gracias, Vicky. Quedo Muchas con gracias. las ganas de saber quiénes son los otros 7. Le puedo mencionar un par de nombres. A verlos. Ariel Ávila, Ariel Ávila. Ajá. Daniel Coronel. Y tiene los otros 5 los tiene y no me los Exacto. quiere decir. mándeselos Dígamelos. todos los nombres. Dígamelos para terminar. Rápido. Dígamelos para No, terminar. no. Dígamelos para terminar. No, porque No, dígamelos. Dígamelos que eso ya ayuda. ya le mencioné dos. Ayúdeme que tengo 5 segundos. León Valencia, otro. Otro, me faltan 4. Anímese de una vez. Ya láncese. Démosle de una porque esto es importante que la gente lo sepa. León, Ariel, Daniel, ustedes 3 me faltan 4. ¿Quiénes son los otros 4? María Jimena Duzán. María Jimena, ¿quién más?
No, esos son los nombres que tengo. Ok. Los otros 3 no lo sabe. Eso no sabía. Aquí me ha chiviado mi colega. Lo están sorprendiendo, bueno. Es muy importante lo que nos acaba de decir Muy Antonio. delicado. Gracias. Sí, Gracias, Iván. Muchas gracias. Esta es la W. Empieza la gira más esperada de Latinoamérica, el Pastor y